El Alfabeto del Corazón, un podcast de Sicor que acerca la ciencia a todas las personas. Hola y bienvenidos a un capítulo más del Alfabeto del Corazón. Soy Diego Espíndola Fernández, médico, psiquiatra, profesor de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de enlace, y hoy me acompaña la doctora Ana María Posada Cano, médica y nutrióloga. Bueno, entonces hoy tenemos un tema muy interesante y es emociones y alimentación. Las emociones son mecanismos universales de los seres humanos. Todos hemos sentido emociones. Y es importante clarificar que la emoción, por su definición, es diferente al sentimiento. La emoción es una sensación inmediata, pasajera, que suele tardar algunos minutos, máximo una hora, en la que sentimos una intensidad muy abrumadora que podemos clasificar como alegría, tristeza, miedo, asco o sorpresa. Esas son las emociones básicas y estas emociones nos ayudan a adaptarnos o a sobrevivir a algunas situaciones del día a día que nos pueden poner en riesgo. Las emociones son un mecanismo muy rápido porque se desarrollan y nos ayudan a tomar decisiones rápidamente. Dentro de la teoría cognitivo-conductual, es importante saber que una emoción está conectada siempre con un pensamiento y esas dos situaciones probablemente van a estar llevadas por un estímulo. Es decir, si a mí me pasa algo en el día a día, yo voy a tener una emoción, por ejemplo, la alegría. Y después de esa alegría voy a tener un pensamiento que se conecta, que puede ser a través del lenguaje o de imágenes, o simplemente de sensaciones internas, pero ese pensamiento va a dirigir algo que finalmente va a terminar en una decisión, o como decimos, una respuesta, es decir, una conducta. Entonces, si yo estoy contento, por ejemplo, porque tuve una buena noticia en el día, y pienso que eso se llevó a cabo por lo que trabajé y lo que me esforcé, finalmente, al final del día voy a decidir comerme un postre o algo muy delicioso para poder, digamos, celebrar ese momento. Entonces es ahí cuando esas emociones, que son esos mecanismos adaptativos, se relacionan con la alimentación. Y es importante aprender a reconocer en nosotros mismos en qué parte de nuestro cuerpo sentimos muchas veces esas emociones, porque algo que nos puede generar rabia o que nos puede generar malestar o que nos puede generar cierto dolor físico-mental puede también darnos una sensación de agonía y muchas veces llevarnos a algo que se conoce como un hambre emocional. Y tener un hambre emocional es distinto a tener un hambre física, porque un hambre física parte de esa necesidad del organismo de una alimentación. En cambio el hambre emocional es como querer llenar un vacío, es como querer llenar ese hueco, y esta hambre emocional normalmente llega de manera repentina, siente uno que la tiene que saciar inmediatamente. Normalmente son antojos de alimentos muy específicos que tienen a tener grandes cantidades de azúcar o de grasa, porque estos son las dos alimentos que más generan placer. Entonces tiende uno como a buscar, no sé, un alimento ultraprocesado, un palito de queso, o hay personas que quizás digan el helado, porque les tiende a generar más sensación de placer y es como la forma que buscamos para evadir esta sensación de malestar. Y muchas veces esa hambre emocional no se logra satisfacer incluso después de comer y nos puede llevar a atracones o a situaciones incluso ya más desbordadas que se pueden configurar ya en un trastorno de la conducta alimentaria. Y generalmente esta hambre emocional posteriormente de que tuvo esa ingesta viene acompañado de un sentimiento de culpa de por qué me lo comí, no me lo debí comer. Esto puede ser normal, pero en su justa medida. O sea, cuando esto se empieza a desbordar, ya nos puede traer consigo un problema físico y nos puede llevar a una obesidad. Por eso es que las emociones afectan directamente la alimentación. Si pensáramos en un escenario óptimo donde, digamos, no hubiese una reacción emocional muy alta, normalmente el organismo activa el centro del apetito para avisarle al propio cuerpo que es momento de una ingesta alimentaria, ¿cierto? Porque se están llevando a cabo actividades y se están disminuyendo los niveles de energía porque se están gastando esas reservas,
y en ciertos momentos del día tenemos esa sensación de apetito. Sin embargo, en los escenarios naturales es común que hayan situaciones o estímulos que nos generen reacciones emocionales, y esas reacciones emocionales, como lo explicamos hace un momento, van a activar ese centro del apetito. Muchas veces, al aumentar ese apetito y empezar a comer más, aunque en algunas ocasiones también podría pasar que se pierda ese apetito y que, a pesar de la disminución de esas reservas de energías, la persona no tenga la intención ni las ansias de comer algo, y por eso se pueden generar algunas condiciones y enfermedades. Muchas veces, y esto puede cambiar, esto lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas cuando tenemos una sensación de tristeza porque despedimos a un ser querido, tuvimos algún tipo de complicación en nuestro trabajo, en nuestros estudios, perdimos un examen, y eso a su vez va a llevar a afectar no solo el apetito, sino también otras situaciones de nuestro día a día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que siempre que tengamos una reacción emocional y eso esté vinculado con una alteración del apetito, hay que siempre estar muy atentos y observantes, porque la continuidad de esa inapetencia puede llevar a situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de las personas. Fundamental, algo que no nos enseñaron desde pequeños, ni muchas veces les digo yo como que en el colegio, y es cómo se siente mi cuerpo o cómo se siente corporalmente la emoción en mí. Entonces habrán personas que digan, a mí se me cierran las ganas de comer, o sea, me dan náuseas, no quiero comer, pero quizás en otra situación que nos genere malestar o algún disconfort, habrán personas que digan, necesito comer algo para distraerme y calmar esta sensación de malestar. Entonces, vamos a dejarles de tarea aprender a reconocer esa emoción, en qué parte de mi cuerpo se ubica, y que empecemos a evaluar qué mecanismos estamos usando para evadir o para gestionar esta emoción. Entonces vamos a dejar para que desarrollen estos próximos días el reconocimiento de la emoción y cómo está mi cuerpo y cómo lo ubico y cuáles son las cosas que tiendo a elegir en esos momentos, porque finalmente lo que hace parte de nuestra rutina del día a día va a marcar la diferencia. O sea, para nadie es un secreto que comer por placer es normal, pero debe tener como un balance entre la alimentación del día a día, porque si no, podemos llegar a estados donde nos vamos a producir algún tipo de enfermedad. También hay que estar siempre muy observantes de que no haya ningún signo de alarma o banderas rojas, como se suele decir. Esas banderas rojas es cuando hablamos de posibles trastornos de la conducta alimentaria que, por decirlo a grandes rasgos, puede ser a los extremos. Uno puede haber una pérdida del apetito tan sustancial que conlleve a una pérdida de peso que puede poner en riesgo la vida de las personas. O por el contrario, un aumento de la ingesta a través de los atracones, que son ingestas muy copiosas de alimentos que también pueden generar un aumento del peso y eso conllevar enfermedades metabólicas y cardiovasculares. También hay un subtipo de los trastornos de la conducta alimentaria que es la bulimia, son algunas purgas, como se suele decir, o algunos actos compensatorios para, digamos, sacar esa energía que se incluyó en el cuerpo a través de la alimentación, donde pueden haber vómitos frecuentes o donde puede haber algún tipo, digamos, de ejercicio desmedido para intentar controlar esas calorías que se ingirieron, o en algunos casos también puedan haber condiciones en las que la rigidez en la alimentación puede afectar la funcionalidad de las personas, que llamamos ortorexia, en las cuales el conteo de calorías y la rigidez excesiva por ciertos alimentos y la evitación de algunos tipos de comidas también pueden llevar a afectar la salud de las personas. Entonces los dejamos con esa tarea de hacer más conscientes las emociones y aprender a gestionarlas. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos.